con hematoxilina y eosina me parece que está en 10x, ahorita que yo le puse zoom, pero así está el 4. Esta es la leptomeningi. La clasificación en estratos de la corteza cerebral, en 6 estratos, viene del siglo pasado. Ya viene de la clasificación del español Santiago Ramón y Cajal, que fue un neurólogo y patólogo, ya que se le llama el padre de la neurología y cuyo trabajo en histología le valió el premio Nobel de Medicina. ¿Qué es lo que hizo Ramón y Cajal? La coloración de hematoxilina y eosina para el siglo, hace 2 siglos, pues no se habla de 1900 y 1800 y poco, finales del siglo XIX, ya había hematoxilina y eosina. Lo que no había es la coloración de Cajal. ¿En qué se basó Cajal para realizar una coloración nueva? Él realizó una impregnación argéntica de los cortes histológicos de los cerebros. ¿Cómo se hacen cortes histológicos de cerebros? ¿Cómo se obtienen cerebros? Unas autopsias, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que desde la antigüedad hay ahora evidencias de que las tribus, de que culturas antiguas han hecho ya trepanación de cráneos y por tanto cirugía, ¿no es cierto?, cerebral. Pero la mejor manera de estudiar neurología es cadavérica. El cerebro pues se le corta con una sierra automática, pero antes era con una sierra normal, ¿no? Inclusive en el tiempo de las sierras automáticas hubo un cambio de estilo, ya que con el advenimiento del SIDA, por ejemplo, el pasar esa sierra automática, que es como la que se sacan los yesos, ¿no? Se levantaba en el ambiente muchas esquirlas óseas pequeñitas que los patólogos, los tecnólogos de autopsias aspiraban, ¿no? Y se podía contagiar el SIDA. No he escuchado de ningún caso de contaminados de SIDA por ese aspecto, por ese medio, pero se diseñó de otra manera las sierras y se tomaron más precauciones en cuanto a la preparación de los huesos para obtener los cerebros. Por lo demás, cuando se saca todo el cerebro, solo hay que cortarle a nivel de los nervios ópticos, ¿no es cierto? Y se saca el cerebro entero. El cerebro es muy gelatinoso, ya cuando está fresco, y para poder procesarlo en patología, requiere un buen tiempo de fijación en formol. ¿Qué quiere decir buen tiempo, no? Porque nos voy a hablar así. Cuando se coge todo el cerebro, sí hay que meterle en un balde grande, porque el cerebro, si es de este tamaño, la ley, digamos, dice 6 partes de formol por una parte de la pieza anatómica. Es decir, cuando hablamos de biopsia, pues saben las biopsias de sangre, las biopsias gástricas, es una biopsia que mide 0,3 por 0,2 por 0,2. Y ahí se sacan 3 pedacitos. Entonces, en un frasquito de este tamaño, que hay frasquitos indicados para eso, con el formol temperado suficiente. Pero para un cerebro se necesita un balde de esos de 5 litros, me parece que galones, como los de pintura, y además hay que cogerle con piolas al cerebro para que no se asiente en el fondo del recipiente porque se deforma. El cerebro hay que tratarle bien, o sea, la neuropatología es un arte fino, ¿ya? No es el corazón, entienden, es mucho más resistente, se puede fijarlo. Al cerebro es 1 por 1 y con piola se le deja suspendido en el formol y se regresa después de 1 mes, ¿ya? Y entonces ahí se puede abrir el cerebro, y entonces lo abre con unos cuchillos especiales y lógicamente le hacemos cortes tomográficos y entonces se va teniendo práctica al hacerlo, ¿no? Ramón y Cajal realizó una impregnación argéntica de los cortes. ¿Cómo les tiñó de plata? No tenían mucha plata, justamente, pero entonces él se fue al laboratorio de rayos X, ya que las placas de rayos X tienen como uno de sus reveladores al nitrato de plata, ¿ya? Entonces, si ustedes cogen a sí mismo en un balde a placas radiográficas que ya no sirven, ¿no es cierto?, y le ponen un polvo de tipo lejía, o sea, una sosa cáustica con agua, la plata, o sea, se blanquean las placas radiográficas, se blanquean, y ahí se les podía volver a usar como placas, y también se decantaba un material negro brillante, o sea, la plata tiene esa parte plateada, pero es negra también en definitiva. Ya a la microscopía se le ve una coloración negra, es negra.
etcétera. Se llama impregnación argéntica, coloración de Cajal, después hubo el Cajal modificado. Este Cajal además tuvo la virtud, Santiago Ramón y Cajal, de dibujar él mismo el atlas de neurología de Santiago Ramón y Cajal, en el que dividió y observó las prolongaciones dendríticas y axonales de las células neuronales que no se habían visto nunca, ¿ya? Y entonces las dibujó y ganó el premio Nobel. La clasificación de Cajal, 2 siglos después, resulta un poco antigua, muy añeja y además poco reproducible. Es decir, solo hay partes de la corteza frontal del cerebro, o sea, el telencéfalo, donde en verdad se observan bien las 6 capas, pero ya hay estudios más pormenorizados del cerebro. La clasificación de Cajal queda un poco en desuso porque definitivamente las células, las neuronas, cuando yo diga células en este curso me estoy refiriendo a neuronas, las neuronas ya no se disponen de los 6 estratos que Cajal propone y se observan formas muy caprichosas de distribución de las neuronas. Aquí debo introducir que hay neuronas piramidales, que son las que normalmente nos imaginamos o conocemos. Tienen forma, como son única, de pirámide, de triángulo, de estrella, ¿ya? Pero también hay neuronas granulares, en igual proporción en el cerebro, que son redondas como un grano de café. Bueno, un grano de café no es redondo, pero tiene una pintura negra, ¿no? Y a veces tiene la granulita que tiene el grano de café. Bueno, entonces miren, hematoxilinosina. Entonces aquí veo claramente lo que estoy indicando. Estas son neuronas granulares y estas son neuronas piramidales. En pequeño aumento, miren, ya puedo ver eso. ¿Qué más veo? Veo que también hay un tejido que circunda las células. Por concepto, estoy en la sustancia gris, ¿no? Estoy en la sustancia gris. Entonces, por concepto, aquí no hay el pigmento blanco, ¿no es cierto?, producido en la corteza cerebral por los oligodendrocitos, ¿sí?, que es la mielina, ¿cierto? Entonces, este tejido que circunda a las neuronas se llama tejido fibrilar glial no mielinizado de la corteza cerebral. O sea, yo digo, ¿qué es esto? Es el tejido cerebral glial no mielinizado de la corteza cerebral, o simplemente digo, es el neuropilo. ¿Ya? Son como pelitos. ¿Y está constituido de qué? 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, miren que no se ve bien la granular interna, piramidal interna y por último la multiforme. También puedo darme cuenta de que en la primera capa, o sea, en la molecular, no hay muchas neuronas. Eso es natural en el sentido de que, pues si yo me golpearía, como es común el traumatismo craneoencefálico, y tendría aquí las neuronas más grandes o más importantes, pues con un golpe no tan fuerte, pues perdería capacidades sensoriales. Entonces, por eso, las células piramidales más grandes o células de Betz están adentro, son las piramidales internas. Finalmente, la capa multiforme tiene la presencia de las células de Martinotti, pero no, que son más bien de conexión y se encuentran horizontalmente distribuidas en la corteza, al igual que en la molecular, mientras que en todas las partes más substanciales de la corteza cerebral, o sea, las células granulares y las piramidales, se encuentran en distribución vertical. Las neuronas son más grandes conforme más adentro estén, es decir, las piramidales internas son más pequeñas que las piramidales externas son más pequeñas que las piramidales internas de Betz. Y asimismo las granulares externas son más pequeñas que las granulares internas. Bien. Aquí está, ¿no?, lo que acabo de decir. Son dibujos bien clásicos: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna multiforme. Las dendritas tienden a dirigirse para arriba o a los lados, mientras que los axones se dirigen invariablemente hacia abajo.
otra clasificación, la Beilanger externa, las piramidales externas. Y la Beilanger interna abarca las piramidales internas o de Betz. Bueno, esta clasificacióncita sí requiero que se la manejen muy fácilmente, muy al dedillo. Miren, como dije, la capa molecular y la distribución horizontal de las fibras, las dos piramidales, las dos granulares y finalmente la multiforme con las células de Martin. Aquí, miren. Esto quiere decir sustancia gris, esto quiere decir sustancia blanca. Y las 6 capas de estos corchetes. Realmente los corchetes están bonitos, pero la clasificación de las células, como ven, es artificiosa. Es artificiosa. Hematoxilina eosina. Miren, manuscrito de Ramón y Cajal. Molecular, granular, piramidal, multiforme, perdón, sustancia blanca. Sustancia blanca, por tanto, axones. Los axones penetran a la sustancia blanca y la sustancia blanca, entonces, por concepto, es blanca. ¿Por qué? Porque tiene mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es una molécula que tiene un parentesco con la molécula del colesterol. Entonces es como una grasita. Ustedes se han visto pues en los cerebros grasócitos, ¿no? La sustancia blanca tiene un parentesco, la mielina, con el colesterol. Y por concepto, en la sustancia gris no hay mielina. Por tanto, esta es la sustancia fibrilar, porque forma como pelitos, no mielinizada la colesterol, y aquí está la sustancia blanca. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por los oligodendrocitos. Ya vamos a ver qué son los oligodendrocitos. Y aquí tengo otro gráfico, está feo, pero sirve para identificar el tamaño de las neuronas piramidales externas comparadas con las internas, y estas son las neuronas de Martinotti. Aquí, en cambio, son equivalentes de los tres: el dibujo de Ramón y Cajal, el de Beilanger, ¿no? Y las 6 capas que me he referido de algunas veces. Bueno, el cerebelo. El cerebelo es fácil. ¿Ya? El cerebelo tiene como 3 capas. Es el paleoencéfalo, es decir, es el cerebro antiguo, el cerebro más viejo. Es el cerebro de los reptiles. ¿Ya? No tiene, por tanto, núcleos basales, que los núcleos basales son los característicos de los mamíferos. ¿Cuáles son los núcleos basales? El tálamo, el hipotálamo, ¿no es cierto? Y varios núcleos, el rubro, el negro, ¿no es cierto? Pero los principales son el tálamo y el hipotálamo, que esos son los propios de los mamíferos, son los que nos permiten soñar, son los que nos permiten amar, ¿ya? Mientras que los del cerebelo son más instintivos, es decir, los mamíferos amamos a nuestras crías, protegemos. El reptil, cuando nace, simplemente los padres dejan los huevos enterrados y chao. Y si es que nacen los reptilcitos y están por ahí, el papá se los come, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que, o sea, la idea es de que hay 3 cerebros instalados uno sobre el otro. O sea, el cerebelo, el paleoencéfalo, la parte basal de los núcleos, el tálamo y el hipotálamo, y finalmente el telencéfalo, que es el más desarrollado en nosotros seres humanos, pero que en muchas otras especies es muy desarrollado también. Delfines, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ellos tienen más circunvoluciones que nosotros, más, ¿ya? Pero son más delgadas, ¿no? Entonces, esos son los 3 niveles. Ese es el cerebro triuno de Maglin. Ya Maglin fue un neurólogo, ¿no es cierto?, de la época de la psicodelia, ¿ya? Y entonces, durante esa época, en los años 60, 1960, tuvo mucha boga entonces el conocimiento del cerebro triuno de Maglin, y hasta ahora es requisito de parte del sílabus de la enseñanza de la neurología hablar del cerebro triuno de Maglin, al que ya me referí. Entonces, el paleoencéfalo es fácil: molecular, células de Purkinje, granular, ¿ya? O sea, como en un sándwich o en un corredor entre la molecular y la granular se encuentran las células de Purkinje.
son neuronas más grandes que cualquiera de las que están en el cerebro, ¿ya? Se les llama también células en botella, o se les llama también el árbol de la vida, ya que tienen una frondosa proliferación de dendritas que siempre se dirigen hacia la capa molecular y tienen un axón muy grande que puede medir hasta medio metro y que también invariablemente se dirige desde la granular hasta la sustancia blanca. Entonces, molecular, Purkinje, granular, básico. Bueno. Vamos, banco de imágenes. Es una cita de persona, va a dejar Siga nomás, siga nomás. Bien. Vamos, banco de imágenes. ¿Bien? Entonces, miren, hematoxilina eosina, lente panorámico, leptomeninge, molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna, que se nos pierden ya, ¿no? Pero aquí más o menos está bien ordenado. ¿Qué más hay? Sustancia glial, fibrilar, no mielinizada la corteza cerebral y lógicamente muchos vasos sanguíneos. El cerebro es un órgano muy vascularizado, pues toda la cabeza es muy vascularizada. Cuando los que han entrado a emergencias, ustedes van a ver que una de las consultas comunes quirúrgicas de la emergencia es lo que llamamos se rompió la cabeza. La rotura de cabeza que corresponde al cuero cabelludo nomás. El paciente entra literalmente bañado en sangre, es decir, bañado en sangre, del rostro, ¿no? La cara y con coágulos. Pero ya cuando uno le limpia, ¿no es cierto? Que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Se observa que hay una boca en el cuero cabelludo que a veces no es muy grande, pero es muy vascularizada. Cuando el impacto llega a abrir al cráneo y a incidir meninges, las meninges son escandalosamente sangrosas y el cerebro también, pues el paciente se muere ese rato. Y cuando hay un orificio para el escape de la sangre, que generalmente es el oído, pues literalmente ustedes ven el baño de sangre en el pavimento o en el piso. Es dramático. Miren, entonces aquí, ¿qué son estas? Neuronas piramidales. ¿Y qué son estas otras neuronas granulares? Que no se las representa también. Yo diría que este es un campo más bien de neuronas piramidales pequeñas. Entonces es la piramidal externa. Miren los vasos sanguíneos, miren el neuropilo. Molecular. Es tal cual como es una esponja. Es una esponja. ¿Ya? Entonces nos sirve para que el golpe no incida directamente a nuestras capacidades, pero si hay esparcidas neuronas. Ese es el vaso de la leptomeninge. Miren, aquí tengo neuronas de tipo piramidal, no sé cuáles sean, parecen grandes. La neurona posee un núcleo grande, un prominente nucleolo y un citoplasma bastante visible. Todos estos tres elementos se llaman soma. Es decir, lo que se ve con la hematoxilina eosina, o sea, todo esto es el soma de la neurona. Repito, está constituido del núcleo, del nucleolo y del citoplasma. Ahora, ¿cuál es el estroma del sistema nervioso? Ustedes saben que en todos los órganos que no sean el cerebro, el estroma está representado por tejido conectivo, o sea, es el sostén. El estroma es el sostén. Ya, entonces, y también es la vascularización. Entonces, básicamente en cualquier otro órgano, pues las células del parénquima, el parénquima son las células funcionales. Por ejemplo, acordémonos del hígado. El parénquima son los hepatocitos, ¿ya? Son las células que trabajan y se sostienen por los sinusoides que les irrigan y les dan de comer y por tejido conectivo que tiene una trama muy delicada, el hígado. Y que cuando la trama de tejido conectivo del hígado se hace muy gruesa, produce ¿qué? Cirrosis. O sea, ¿cuál es la enfermedad del hígado más común? La cirrosis. ¿Por qué se produce? Porque el estroma se engrosa. ¿Por qué se engrosa? Porque está permanente inflamado por el alcohol, ¿cierto? El alcohol inflama todos los días, los septos conectivos se van haciendo gruesos y esos septos del tejido conectivo causan la cirrosis. Este es el manualcito que tienen que estudiar. La próxima clase vamos a hacer el primer parcial. ¿Ah? Y viene todo eso. Claro.
pues va esto, ¿no? Bien. Aquí están las células de sostén. Miren, son 4. Los astros del sistema nervioso central, astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias, de los cuales en la corteza, cumpliendo funciones metabólicas, están básicamente los astrocitos y los oligodendrocitos. Y aquella microglia es un estroma que sirve cuando el cerebro se ha lastimado. Cuando hay inflamación o injuria, trauma, lo que sea el cerebro, como cualquier otro tejido, se tiene que cicatrizar. Y se cicatriza a través de la microglia, o microglia, o nódulos gliales. Y las células ependimarias, ustedes ya saben, son aquellas que revisten el conducto ependimario, por tanto la médula espinal. El sistema nervioso periférico, las células de Schwann, las células satélites y las células gliales entéricas. Eso ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso. Los astrocitos, señores, esta es la neurona, esta amarilla, ¿ya? Este es un diagrama clásico que hay en muchos libros de neurología y en muchos artículos y en el internet. ¿Ya? Entonces, neurona. Miren el astrocito. El astrocito es una célula que, como ustedes ven, tiene un parecido morfológico con la neurona, ¿ya? Pero que en vez de ser las dendritas, las que realizan comunicaciones vía eléctrica, la dendrita, el astrocito emite pedicelos o podocitos que tienen que ponerse directamente en contacto con la neurona para poder realizar su intercambio metabólico. Eso no existe en ninguna otra parte del organismo, sino solo en el cerebro, dadas sus altísimas funciones, sus astrocitos. Estos son los oligodendrocitos que producen la mielina. ¿Ya? Están en el sistema nervioso central, están en la corteza, pero no exponen su producción en la corteza, sino en la sustancia blanca. Estas son las células ependimarias, que son otra cosa. Estas producen el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y finalmente son los nódulos gliales que participan cuando hay reparación del cerebro. Es el estroma del sistema nervioso central. Del sistema nervioso periférico, en cambio, tengo esta A en la célula de Schwann, que produce la mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el sistema nervioso periférico? Los nervios. Estas son las células satélite que se encuentran en los ganglios nerviosos periféricos, que ya hemos de ver placas, y finalmente estos son los axones. Ya los axones están envueltos por una vaina de vidrio. Bueno, sabido esto, vuelvo a pasar acá. Estaba por aquí. Ya. Entonces estoy en la corteza cerebral. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en el cerebro poseen siempre un halo claro perivascular. Vean ustedes. Este es un corte transversal de un vaso sanguíneo, este es un corte diagonal de un vaso sanguíneo, si es que es rectito sería longitudinal del vaso sanguíneo, pero todos, en cualquier incidencia que sea, tienen un halo claro. Este halo claro se llama espacio de Virchow-Robin. Así escribimos en español, Virchow-Robin. Pero como es un nombre alemán, entonces ya les he dicho yo a ustedes, si es que nos vamos a Colombia nomás y decimos espacio de Virchow-Robin, ya nos quedan viendo, no, doctor, Román, doctor. Virchow-Robin, o sea, pronuncian en alemán. Para nosotros Virchow-Robin está bien. ¿Por qué hablo de los espacios de Virchow-Robin? Hablo del espacio de Virchow-Robin porque es un espacio que yo no solo lo encuentro en la técnica de imagen microscópica, sino en la técnica de imagen macroscópica, o sea, en la resonancia magnética y en la tomografía, en la TAC del cerebro. Los radiólogos también describen el espacio de Virchow-Robin. ¿Qué pasa con el espacio de Virchow-Robin? Cuando hay edema cerebral, que muy frecuentemente es traumático, pero puede haber edema cerebral también metabólico, ¿ya? El espacio de Virchow-Robin aumenta su diámetro. Es decir, el edema cerebral post-golpe o por metabolismo da al cerebro un aspecto de queso gruyère. Y tenemos entonces la idea, queda lleno de huecos, los vasos.
espacio virchoprobin, espacio perivascular virchoprobin, meninges, corte longitudinal de un vaso sanguíneo, espacio virchoprobin, neuronas grandes, piramidales. Miren, este nucleolo es muy prominente y es rojo, o sea, es un nucleolo eosinófilo, y este es el núcleo y este es el citoplasma, todo junto se llama soma, es el neuropilo, y estos son los oligodendrocitos. ¿Ya? Los oligodendrocitos son redondos y generalmente también poseen un espacio claro. Los astrocitos ya son más parecidos a las neuronas y aparecen como fantasmas. Entonces yo puedo decir, este puede ser un astrocito, es más difícil definitivamente. Estos son astrocitos, miren, estas condensaciones de tejido cerebral y que están en la corteza son astrocitos y los pequeños son oligodendrocitos, los redondos. Los tumores del cerebro, pues desde luego son muy graves, ¿no? Pues los neurocirujanos o los futuros neurocirujanos, pues a veces nos vamos a decepcionar pues, de los resultados, ya que los pacientes muchas veces no quedan tan bien. Los tumores de los astrocitos se llaman astrocitomas y hay grados del 1 al 5 de acuerdo a su severidad. Y los tumores de los oligodendrocitos se llaman oligodendrogliomas. No es lo mismo que estoy diciendo para el cerebro lo que se aplica a las meninges. Por ejemplo, en las meninges, los meningiomas, ¿ya? Son tumores benignos, pero que debutan generalmente con síntomas cerebrales, con convulsiones. Y entonces ahí ya es la diferencia entre la vida y la muerte. Uno se hace una tomografía y le sale el tipo de tumor. Sale dónde está y cuáles son sus características. Cuando el tumor es redondito, está bien encapsulado, generalmente es benigno. Cuando el tumor está rodeado de necrosis, o sea, de muerte celular, generalmente es maligno. Los meningiomas tienen en cambio un gran poder de curación. Entonces ahí sí el neurocirujano se luce, ¿no? Y le cura al paciente. Ya cuando está dentro del cerebro, más difícil, hay que dar quimioterapia rápida. Células de Betz, piramidales grandes, nucleolo de tipo inclusión eosinófilo, núcleo grande, citoplasma, soma, neuropilo. Miren, este no por ser chiquito es un astrocitoma, porque este es solo una incidencia de nivel de corte diferente y no se le ve tan grande. Oligodendrocitos. Oligodendrocitos se ven mucho más fácil. Generalmente los astrocitomas se ven cuando dan tumor. Meninge, vasos de la leptomeninge. En la leptomeninge es frecuente encontrar calcificaciones que se llaman calcosferitas o cuerpos psamoma, psamoma pero comenzando con P, psamoma. ¿Por qué se los enseño? ¿Por qué se los muestro? Miren, este es el tejido conectivo de la meninge. Es un cuerpo psamoma. Porque uno de los tipos más comunes de meningiomas es el meningioma psamomatoso, constituido de miles de estas estructuras. Además, cuerpos de psamoma o calcosferitas se encuentran en otros órganos como en los ovarios y se presenta ese tipo de células. Estas ya no son células, son calcificaciones. No se presentan desde luego en personas jóvenes, sino más bien en los viejos. Pero los cuerpos psamoma del ovario también indican tumor ovárico generalmente maligno. El tumor ovárico, ¿a dónde se irá? A la cavidad peritoneal, pues, porque pasa por las fimbrias que son intraperitoneales. El tumor ovárico se disemina con mucha frecuencia al abdomen. Vasos de la leptomeninge, corteza cerebral, vasos, voy a volar. Neuropilo, neuronas piramidales, nucleolo eosinófilo. Neuronas piramidales, oligodendrocitos, astrocito, no tiene nucleo, o sea, es un fantasma. Sustancia blanca, ¿qué son estos? Los axones, son los axones. ¿De qué están rodeados? De esta envoltura roja, que es mielina. Sustancia blanca, sustancia gris.
neuronas piramidales, oligodendrocitos, astrocitos, sustancia blanca, axones, mielina. Este es otro corte histológico de un cerebro que lo grabó el doctor Falconi. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? Claro, células piramidales o neuronas piramidales. ¿Qué son estos? Oligodendrocitos. ¿Ah? Oligodendrocitos, neuropilo. Miren muy viejo el cerebro, miren, quedó como. Pero supuestamente en formol se puede preservar mucho. ¿Sabes cómo se preservaban las momias? Con un líquido de tipo formol. Así sí se preservan. ¿Y cómo se hacen que no apesten? Con preparados de flores, pues de rosas. Entonces eso le mezclaban al formol, se le inyecta por la yugular al muerto, unos 2-3 litros embalsamado. No es misterio. Bueno, células piramidales grandes, neuropilo. Miren, estos no son oligodendrocitos, son células granulares. Muy bien. Son neuronas granulares. Porque para que yo diga que son oligodendrocitos, tienen que estar las neuronas. Y entonces ahí las piramidales, o las granulares también. Porque la granular también es de un tipo y el oligodendrocito es más pequeño. O sea, también hay oligodendrocitos, pero es más difícil diferenciar. ¿Qué es esto? Vaso sanguíneo, que está un poco coagulado. ¿Qué sector es este? Es un sector de células granulares. Este es el neuropilo. Neuronas piramidales, se ve también. Y por tanto, miren el halo claro de los oligodendrocitos. Halo, cosa que no tienen las neuronas granulares, no tienen halo. ¿Ya? Entonces, piensas que los oligodendrocitos sí. Bueno, cajal, corteza cerebral, las 6 capas, vasos sanguíneos, espacio de Virchow-Robin, corteza cerebral, meninge. Miren, aquí es unas placas extraordinarias que vamos a ver la próxima semana y están en la circunvolución temporal del hipocampo. El hipocampo es una zona por demás importante de nuestro cerebro, ¿sí? Y miren cómo se presentan acúmulos de neuronas granulares, vasos, Virchow-Robin, oligodendrocitos. Aquí se ve clarísimo, o sea, resalta el neuropilo también, ¿verdad? Se le ve como pelos con la coloración de cajal. Esta es muy importante, es la transición córtico-blanca. Miren cómo se ve la sustancia blanca. Entonces tenemos que estar pilas para reconocer esa transición y en pequeño aumento ya decir, esta parte es gris, esta parte es blanca, fundamental. Corteza cerebral, sustancia blanca. Por tanto, transición córtico-blanca. Bueno, aquí tengo gran cantidad de neuronas, yo me atrevería a decir en este momento que son granulares. Entonces, alzo el aumento y sí, son granulares. Y tienen igual, estos son los núcleos y este es el prominente nucleolo. Este es neuropilo. Neuronas piramidales, oligodendrocitos. Bueno, aquí tenemos varias tomas de la corteza cerebral en pequeño aumento. Transición córtico-blanca, sustancia blanca, neuronas granulares, miren cómo se distribuyen en verdaderos corredores en el hipocampo. Y miren, aquí vean, por ejemplo, son corredores de neuronas granulares y esta no es sustancia blanca, lógicamente que no. Miren, estas son neuronas piramidales y estos son oligodendrocitos. Miren el hipocampo en pequeño aumento. Bueno, ¿qué nos permite ver? El hipocampo está en vecindad con el ventrículo lateral. Ya, entonces este es el ventrículo lateral, este es el hipocampo y este por tanto es el plexo coroideo que nada en el ventrículo, es el que produce ya propiamente el líquido cefalorraquídeo. Miren, este es el hipocampo en pequeño aumento y este es el giro dentado del hipocampo. Por tanto, esta es la cola del caballito del mar, su cabeza estaría por acá. Y el hipocampo tiene 3 tipos de neuronas, la CA1, la CA2 y la CA3, ya con diferentes connotaciones funcionales ya en la cabeza. Miren el hipocampo, miren,
realmente hermosas. Miren, aquí qué capas, pues, que nada. Aquí lo que debemos distinguir es decir, neuronas piramidales, hay una mezcla de neuronas piramidales y granulares. Este es granular, pero todas tienen este núcleo prominente de la neurona. Bueno, este es el giro del hipocampo. Neuronas granulares, miren el prominente núcleo, el núcleo, neuronas granulares, muy lindo, me gusta, ya. Ventrículo lateral, plexo coroideo, ya, y le pongo aumento. Aquí en cambio es una zona gris, obvio, neuronas piramidales desde lejos, esto es necesario que ustedes conozcan. Ya, mientras que aquí parece que hay una parte sin neuronas, yo sería blanca. No veo la neurona aquí. Y hay gente que nos mandan sacando. Ya me he pasado 3 minutos. ¿Me pueden dar 2 minutos? Bien, entonces, prácticamente estoy terminando. Bien, vamos entonces, el cerebro, las neuronas, los oligodendrocitos, neuronas granulares, oligodendrocitos, granulares, oligodendrocitos, neuropilo, nucleolo, núcleo, granulares, oligodendrocitos, halo claro, neuronas piramidales. Miren qué hermoso, este es el giro dentado del hipocampo. Aquí las neuronas son piramidales, aquí son granulares, son los oligodendrocitos, neuropilos, piramidales, granulares. Bien, vamos a quedar ahí. Bien, entonces